quirúrgicos de importancia, bueno, una septorrinoplastía, refiere ella a 13 años previos, y una colicistectomía laparoscópica hace 2 años. En tercer personales, en cuanto al alcohol y tabaquismo, niega, ¿no? Consumo. El relato de esta paciente viene con un dolor abdominal, refiere ella, en cuadrante inferior derecho del abdomen, que aumenta progresivamente de intensidad, ¿no? A esto se asocia ya lo que es disminución del apetito, presencia de náuseas. Por dichos motivos decide acudir a la emergencia, ¿no? Por la persistencia, el aumento de dolor y alza térmica, ¿no? Con eso vamos a ver que tiene un tiempo de enfermedad aproximadamente 24 horas. Vemos que ingresó 9 de la noche el día 18, la noche previa, ¿no? Entonces, bueno, se toman funciones vitales. Lo que nos llama la atención ahí, lo que encontramos alterado es, el paciente se encontraba febril con 38.5 grados. Y al examen abdominal, la inspección no estaba distendido, tampoco lobuloso, ruidos horarios presentes de buena intensidad y frecuencia, blando de percibir, pero sí doloroso la palpación profunda en fosa ilíaca derecha, ¿no? McBurney positivo, un ruido positivo, y no impresionaba la presencia de masas, ¿no? Hasta ahí nos parecía que era una apendicitis, ¿no? O sospechamos una apendicitis. Por lo que le pedimos en sus exámenes auxiliares, evidenciamos en el hemograma que hay una leucocitosis, compatible también con lo que es la apendicitis, segmentados en 82% aproximadamente, linfocitos en 10%, hemoglobina de 13.5, plaquetas dentro de lo normal también, su perfil bioquímico igual normal, y bueno, un examen de orina patológico, ¿no? Con 10 a 12 leucocitos por campo, germen de 2 cruces. Entonces, hasta acá pudimos calcular nosotros lo que utilizamos en el hospital, es la escala de Alvarado para poder orientarnos en cuanto a una patología quirúrgica cuando sospechamos de apendicitis, ¿no? Para valorar. Entonces, calculamos un Alvarado 9 de 10, con lo que ya, no sé, se basa en el sugerente, lo que era una apendicitis aguda, con lo que encontramos, y una infección urinaria, ¿no? Concomitante. Entonces, la paciente ya se decide preparar para hacer operaciones para realizar una apendicectomía, ¿no? Entonces, la paciente ingresa aproximadamente a medianoche, 3 horas después ya de su ingreso, con diagnóstico preoperatorio de apendicitis aguda, ¿no? Eh, y dentro de los hallazgos, pues se empieza la cirugía con una incisión transversa en fosa ilíaca derecha y se encuentra un apéndice paracecal interna ascendente sin cambios significativos, ¿no? No había mayor alteración, pero lo que se encuentra, y es por qué este caso clínico, una masa de aproximadamente 5 por 4 centímetros, dependiente de ciego, indurada y sangrante a la manipulación, ¿no? Y con tejido bastante friable, que llamaba bastante la atención, ¿no? Que no se esperaba. Y una válvula ileocecal permeable, ¿no? Se revisaron el resto de órganos, bases intestinales, útero, ovarios, sin alteraciones. Entonces, lo que se decide en ese momento ya es cambiar el abordaje de la incisión y se pasa a hacer una incisión mediana suprainfraumbilical para poder realizar una hemicolectomía derecha ante este hallazgo de masa intrasangrante, ¿no? Sospechando que podía ser una neoplasia, ¿no? Se realiza la hemicolectomía y posteriormente se hace ya la restitución del tránsito intestinal con una anastomosis lateral y lo transversa en 2 planos, ¿no? El primer plano con Bicril, eh, 3 ceros, un Fourier simple, y en la cara posterior y con el mayo en la cara anterior, ¿no? Y un segundo plano ya con seda negra con puntos imaginantes de Lemberg. Se le colocan trenes laminares en fondo saco de Douglas y parieto cólico derecho, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver la pieza operatoria de a lo que es esta incisión transversal externa. En la cara lateral es la masa indurada que nosotros llegamos a palpar, ¿no? Como en la cara anterior, regiones con hematomas, también en la cara anterior, por fuera de la tenia, ¿no? Y en la siguiente imagen podemos ver ya la cara posterior, de mejor manera el apéndice, que no tenía mayores cambios significativos a la vista, macroscópicamente, y lo que vemos es acá la misma masa, ¿no? Por el lado izquierdo, con un tejido acartonado, no, que no llega a ser pétreo, ¿no? Pero sí bastante durado, de 5 por 4 aproximadamente, ¿no? Al poder medir, ¿no? Y una vez más, la cara anterior,
y la cara posterior. Entonces la paciente, como dijimos, se le realizó una micolectomía derecha, más una anastomosis hilotransversa. Y bueno, ese es un cuadro de la evolución durante hospitalización, para poder resumirlo. El día 19 ella es operada durante la noche. En cuanto a la vida, a dieta blanda y, y ya se le prepara para el alta, ¿no? En cuanto al examen abdominal, fue evolucionando. Al inicio distendido, un poco distendido y sin ruidos aéreos. Posteriormente ya llegando ruidos aéreos lentamente, 1 a 2 nada más por minuto, resiste la distensión. Y luego ya se evidencia el abdomen blando, depresible y con mayor presencia de ruidos aéreos, ¿no? También por lo que se inicia, yo creo que ya la tolerancia oral, pues, en cuanto al tema de la dieta, ¿no? Los drenajes que se colocaron a nivel de fosa ilíaca derecha, se evidencia que al inicio una secreción de 30 cc, la cual por 2 días, luego fue bajando progresivamente 18, 21 cc y hasta se fue de alta. En todo momento sintomático, ¿no? Se colocaron para poder evidenciar ahí de repente siempre está la sospecha de poder tener una dehiscencia anastomosis, ¿no? Los exámenes auxiliares que se pidieron, bueno, ante los hallazgos de esta masa sospechosa de una neoplasia, lo que se le pide en el día posterior a la cirugía, bueno, inmediatamente posterior a la cirugía, es un perfil hepático, un carcígeno antígeno embrionario, una radiografía de tórax, una ecografía abdominal y un ataque de abdomen, de misma manera, ¿no? Para sospechando de ver que no haya ningún compromiso, ¿no? De metástasis. Y acá tenemos los resultados. Vemos que el día 19, que es el día ya de manera postoperatoria, se vio una albúmina con buenos valores, lo cual nos alentó bastante, nos tranquilizó al momento de hacer la anastomosis, que, bueno, que ya se había realizado. Y lo que evidenciamos fue un perfil hepático alterado, ¿no? Desde el punto de vista de las bilirrubinas se encontraban en 2.5 totales a predominio directo, unas fosfatadas al GGTP, TGO y TGP alteradas de la misma manera, sea dentro de lo normal. Y bueno, luego el control al momento ya del alta, todos estos parámetros se normalizaron, ¿no? Lo cual nos dejó bastante tranquilo. De la misma manera también se pidió en cuanto a la parte imagenológica, la ecografía, donde no se evidenció, sospechando también que pudieran de repente haber lesiones a nivel hepático, viendo este perfil hepático alterado. En la ecografía no se evidenciaba ningún tipo de lesión sugerente de metástasis, se evidenció sí líquido libre, linfósila derecha, pero remanentes por el drenaje, y con cambios posquirúrgicos propios de la cirugía. En la placa de tórax no se evidenciaba mayor alteración. Nosotros no contamos con tomografía en el hospital, por lo que se hizo ya para que se realice de manera posterior, ¿no? En cuanto a la anatomía patológica, ya cuando nos llegó la muestra, el paciente ya estaba de alta y se pudo comunicar con nosotros y entregamos el resultado. Y lo que evidencian es que a la apertura de la pieza operatoria se evidencia una mucosa parduzca de aspecto congestivo con áreas de pliegues engrosados de aspecto granular de aproximadamente 3 por 3 centímetros a 1 centímetro de la válvula vesical. No, y encuentran que esto se encuentra adherido a tejido pericólico, para amarillento. Aparte, en la grasa pericólica de la misma muestra de la colectomía se evidencian 19 formaciones nodulares y una pendiente fecal con la luz dilatada y un fecalito en su interior. Entonces, dentro de los diagnósticos ya de manera microscópica, lo que evidencian ellos se diagnostican como un proceso crónico inflamatorio plastronado en relación a una diverticulosis complicada, una peritonitis aguda y una apendicitis fecal congestiva con periapendicitis aguda, ¿no? Siendo esto lo más importante. Entonces, de manera de síntesis, lo que vimos fue una paciente que ingresa con diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda, un Alvarado 9 de 10, como son la mayoría de pacientes que podemos llegar a ver, y de manera incidental lo que se encuentra es un tumor secal, ¿no? El cual ya con
con la patología vemos que terminó siendo un divertículo, ¿no? En ese sentido, estuve revisando la literatura, a ver qué cosas podemos encontrar, y sí hay estudios en los cuales, principalmente en Asia, donde es más frecuente la diverticulosis derecha, una serie de estudios, vamos a presentar dos, de casos incontrolables que es en Japón, donde intentan ubicar diferencias clínicas, ¿no? Para no llegar a realizar la tomografía, ya que no se dispone siempre de esto, está el riesgo de la radiación, el tema del costo. Entonces, sí, eso se estudió para intentar determinar qué factores clínicos estaban más relacionados a una apendicitis y cuáles a una diverticulitis derecha, ¿no? Acá vemos un cuadro, vemos aproximadamente son 236 pacientes que ingresaron dentro de los criterios de inclusión una apendicitis y 133 a diverticulitis. Donde encontraron la diferencia significativa fue que aquellos pacientes con apendicitis aguda presentaban mayor que era anorexia, náuseas y vómitos, ¿no? Y aquellos que tenían antecedentes de diverticulitis, mayor tiempo de enfermedad de repente, comparado acá 2 días, comparado a las apendicitis que solamente un día, un PCR mayor de 3 y dolor linfocílica derecha está mayor relacionado a diverticulosis derecha, ¿no? Esto es teniendo en cuenta la muestra de ellos, ¿no? Porque luego en este estudio del año 2020, también retrospectivo, este es en Corea, un total de 268 pacientes que se revisa, lo que ellos concluyen, al igual que el anterior, anorexia, pero lo que evidencia más que nada es neutrofilia y cetonuria, ¿no? Que no había estado descrito en trabajos previos. Lo que resulta interesante, y lo comentan en la parte de la discusión, es que esa cetonuria se podría ver explicada, ya que en la apendicitis hay un periodo de lo que es la anorexia, de comer y demás. Entonces, esto hace que los cuerpos cetónicos se produzcan, ¿no? Por mismo metabolismo de las grasas y que al final tienda a representarse en lo que son una muestra de orina, ¿no? En el dipstick. Y bueno, y los antecedentes de diverticulosis aguda para diverticulosis derecha, ¿no? Eso es como ellos lo evidenciaron. Estos pacientes, de los dos casos, fueron evidenciados con tomografía, ¿no? Entonces ya tenían el diagnóstico, es que ellos hacen ya la diferenciación buscando eh, signos y síntomas para poder diagnosticar uno de otro, ¿no? Entonces, eso es cuanto a todo tengo que presentar, doctor Medrano. Gracias. No se escucha, doctor. ¿Escuchas? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, doctor. Sí, perfecto. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Willy, por la presentación del caso clínico. Este caso clínico nos llevó mucho a pensar sobre la casuística y la frecuencia del divertículo secal. Considerando esta patología como simuladora de un cuadro de apendicular, que es una característica importante, pero antes de ello llegar al diagnóstico de emergencia con un cuadro de abdomen agudo, que exige tomar decisiones dentro de sala de operaciones. Tenemos un diagnóstico de abdomen agudo de un paciente que ingresa a emergencia, simulando la causa más frecuente es un cuadro apendicular, pero que en el acto operatorio nos vamos a encontrar con otra realidad distinta, ¿no? Y exige justamente al cirujano y al residente, sobre todo, tomar decisiones importantes allí, previamente identificando qué problema estamos, qué hacer, esa es otra cosa. Manejar diagnósticos diferenciales antes de ingresar a sala también resulta ser importante para los médicos residentes. Lo otro es importante, la diverticulitis secal es rara y se reportan muy pocos casos a nivel mundial y por lo menos las series son muy escasas con respecto a la frecuencia de diverticulitis secal. Pero se conoce justamente que el desafío está en el diagnóstico y es una gran simuladora de un cuadro apendicular. Eso exige justamente que en el preoperatorio incluso ampliar estudios, además de la clínica, de repente los diagnósticos que han podido llegarse a hacer antes de entrar a sala, que resulta, según algunas series que he podido revisar, hasta de entre 4 a 16%, llegando a un diagnóstico preciso, pero con ayuda tomográfica y ecográfica. Además, existe una clasificación también sobre diverticulitis secal
una clasificación de Thorson, en el cual el grado 2, son 4 grados, el grado 2 resulta ser la masa cecal, un cuadro inflamatorio importante con evidencia de masa cecal. Son casos muy poco frecuentes, si no es que decimos raros, y obviamente los demás comentarios se los dejo al doctor José Lengua, que nos acompaña esta tarde. Doctor José Lengua, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, el tema de diverticulitis secal es un tema cuya frecuencia es muy escasa, pero yo creo que al término de esta revisión vamos a ver lo importante que tiene ver y sobre todo para los residentes, ¿no? Sacar la conclusión de que no todo dolor en fosa ilíaca derecha es apendicitis, ¿no? Nosotros generalmente como cirujanos generales estamos acostumbrados a hacer ese diagnóstico, ¿no? Y entramos a sala, ¿no? Con esa posibilidad diagnóstica. Willy, si podrías poner la primera diapositiva que... Bien, la diverticulitis secal es una patología rara, pero no es nueva, ¿no? Ya desde 1912, Gilman, en su publicación en Lima, hace una referencia de que Potier ya la había originado, ¿no? La había definido, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de artículos desde 1939, ¿no? Y en épocas anteriores que se han publicado infinidad de artículos sobre divertículos de ciego, ¿no? Entonces, esta es una patología rara, pero que no es nueva. La siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, la diverticulitis secal tiene unas formas de presentación. Y todas ellas nos hacen confundir con una apendicitis aguda en sus diferentes etapas. Podemos tener simplemente un dolor en fosa ilíaca derecha o tener cuadros de abdomen agudo que simulan una perforación, una peritonitis. O en la forma que se encontró en este caso, también una forma tumoral. Todas estas formas de presentación son específicas de la diverticulitis secal. Se presentan en estas 3 formas. La siguiente, por favor. Entonces, como dijo antes el doctor Medrano, la apendicitis no es el único diagnóstico en fosa ilíaca derecha, ¿no? O sea, no toda patología de fosa ilíaca derecha es apendicitis. Miren la relación de diagnósticos que tenemos solamente para hacer diagnóstico diferencial en fosa ilíaca derecha, que va de una parasitosis como una ascaridiasis, ¿no? Pasando por una apendajitis epiploica, que también hay casos que le hemos tenido, y todas estas patologías simulan dolor en fosa ilíaca derecha. Hay algunos que hacen el cuadro de anorexia, hiporexia, ¿no? Pero todas caracterizadas principalmente por el dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Común en nuestro medio, tuberculosis de ciego, endometriosis secal, ¿no? Hay veces una necrosis secal aislada. La siguiente, por favor. Siguiendo con esto del diagnóstico diferencial. Como abdomen agudo quirúrgico, también podemos confundirnos con, como ha sucedido en este caso, ¿no? Una diverticulitis secal perforada. O tenemos las apendicitis perforadas o las peritonitis localizadas. Pero yendo más específico a este caso, que encontramos una forma tumoral, miren todos los tumores que nosotros podemos encontrar solamente en fosa ilíaca derecha, y algunos dependientes exclusivamente del ciego, ¿no? Que tenemos tumores benignos, desde un simple fecaloma, lemeoma fecal, mucocelia pendicular, el plastrón mismo,
quistes secales, quiste de ovario derecho, tuberculosis secal, ¿no? Y el problema está cuando estas tumoraciones son malignas. ¿Qué tumoraciones malignas podemos encontrar en esta zona? El cáncer de ciego, ya sea en su forma de adenocarcinoma o en su forma de carcinoide. El cáncer apendicular, igual, ya sea en su forma de adenocarcinoma o en su forma de carcinoide. A veces podemos encontrar tumoraciones por cáncer de ovario derecho o linfomas secales, ¿no? Como ven, miren la cantidad de patologías que se pueden presentar con una sintomatología relacionada a fosa ilíaca derecha. Un simple dolor, una forma de un abdomen agudo o una forma tumoral. Pero miren la cantidad de patologías que podemos encontrar en fosa ilíaca derecha. Entonces, no todo dolor en fosa ilíaca derecha es apendicitis. La siguiente, por favor. Igual, si bien es cierto, nosotros para este paciente no se realizó una tomografía, pero también vemos que esta patología se puede confundir tomográficamente con diferentes tumores, ¿no? Ya yendo específicamente al caso que encontramos una tumoración. Tumores benignos, que puede ser un quiste secal, leomiomas, vólvulo secal, tuberculosis secal, mucoceles apendiculares. Todas estas patologías pueden simular un plastrón, pueden simular la diverticulitis secal. La siguiente. Entonces, nuestro problema está en siempre saber si lo que tenemos es una tumoración benigna o una tumoración maligna. Y en este caso de patologías específicas de la zona secal, tenemos adenocarcinomas secales, el carcinoide fecal, ¿no? Tumoraciones gastrointestinales del estroma, propios del ciego, los linfomas secales. Miren cómo todas estas formas, ¿no? Que ustedes las pueden visualizar y si no tienen mucha experiencia, no pueden definir el diagnóstico y van a conllevar a que ustedes entren a sala, teniendo el examen tomográfico, pero no teniendo el diagnóstico definitivo. La siguiente, por favor. Entonces, en este paciente, ¿qué problema se tuvo? Ingresaron a sala, encontraron una tumoración y entonces la decisión del cirujano fue hacer una hemicolectomía derecha. ¿Está fundamentada esta decisión? Sí está fundamentada. Porque uno de los tratamientos quirúrgicos en la diverticulitis secal es la hemicolectomía derecha, ¿no? Y esta hemicolectomía derecha se hace cuando, a pesar de tener ahí una masa en la cual no definimos exactamente el origen, ¿no? Nos hace pensar en una tumoración, probablemente maligna, ¿no? Entonces, la cirugía que se realizó en esa paciente está justificada. Y es lo que se hace en diverticulitis secal en su forma tumoral. Otras formas de cirugía son la diverticulectomía, si es que nosotros visualizamos el divertículo, ¿no? O cuando tenemos el divertículo, pero está ya comprometida gran zona del ciego, podemos hacer una resección iliocecal, ¿no? Pero en este caso lo que quiero mencionar y justificar es que la hemicolectomía derecha está justificada. O sea, la teoría, los artículos justifican este tipo de cirugía que se realiza en este paciente. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, cuando nosotros entramos a salas, lo que podemos encontrar para esta patología de la diverticulitis secal es ver el divertículo, ¿no? Cuyas características son de 0,5 a 1,5 centímetros y están más o menos a 2 centímetros de la válvula secal.
Otra forma que se puede visualizar intraoperatoriamente es ver un flemón o una masa, que es con la masa es con lo que nos encontramos, pero esta se presenta en el 30 a 50% de los casos, ¿no? Entonces, acá también hacen una definición de acuerdo a la posición del divertículo cecal, ¿no? Mencionan que si el divertículo cecal se encuentra en la parte anterior del ciego, este tiende a perforarse y a hacer una peritonitis, ¿no? Pero si este divertículo se encuentra en la parte posterior, lo que hace es una tumoración, hace una masa, ¿no? Y eso es lo que en este caso se encontró, ¿no? O sea, estas dos formas de presentación, o hace peritonitis o hace una masa, ¿no? Entonces, en el artículo este de Smith, menciona que es bastante difícil hacer una diferenciación de un proceso neoplásico de un proceso inflamatorio, ¿no? Y en este caso creo que se encontraron los cirujanos, ¿no? Que intervinieron en esta cirugía, ¿no? No sabían si era una neoplasia, no sabían si era un proceso simplemente inflamatorio, ¿no? Y por eso es que llegaron a la, ¿no? A la cirugía de la hemicolectomía derecha. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros como cirujanos debemos estar preparados para recibir todo tipo de patologías como hallazgo en fosa ilíaca derecha, que van desde como les digo, lo más frecuente, una apendicitis aguda, ¿no? En sus diferentes formas, perforada, necrosada, plastrón, pero también nos podemos hallar con sorpresas, como en este caso la diverticulitis cecal, ¿no? Que, como les dije, se puede presentar en forma solamente de perforada, ¿no? En su forma gangrenada, pero también podemos encontrar en esa zona y parecerse a un cuadro de apendicitis aguda, casos de apendajitis epiploica, ¿no? ¿No? Y también mencionan que se encuentran casos de lesión necrótica del ciego, ¿no? Y en otras zonas se pueden encontrar perforaciones cecales a medianas. Y bueno, este último caso que en algunos pacientes que vienen por dolor en fosa ilíaca derecha, ¿qué es lo que encuentran? Cápsulas de droga, ¿no? Eso, todas estas patologías es lo que se puede encontrar en fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, para los residentes, que quede el concepto de que dolor en fosa ilíaca derecha o patología en fosa ilíaca derecha no necesariamente es apendicitis. Hemos visto todos estos cuadros patológicos que se ven solamente y específicamente en fosa ilíaca derecha y algunos exclusivos del ciego. Gracias, eso sería todo. Gracias, gracias, doctor José Lengua, por la explicación respectiva, sus comentarios tan enriquecedores del cuadro de diverticulitis aguda, de un caso sui generis, ¿no? Y como mencionas, doctor José, siempre lo que es patología de fosa ilíaca derecha no necesariamente tiene que guardar un cuadro apendicular, sino que tenemos que plantearnos muchos diagnósticos diferenciales. Y como sigue siendo el abdomen una caja de Pandora, pues vamos a encontrarnos con diversos escenarios y tenemos que estar preparados para ello. Muchas gracias nuevamente, doctor José Tengo, por sus comentarios. Pasamos al siguiente caso clínico. Participante siguiente, invitado internacional, el doctor Gabriel González, él es médico residente de tercer año. Te doy la posta, Gabriel. Gabriel González, doctor Gabriel González. Doctor Gabriel González. Hola, ¿qué tal? Disculpen. Sí, Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Disculpen la conexión. Buenas noches. Perfecto.
el gusto de conocerte, realmente es un honor poder contar contigo en esta oportunidad, en este tercer Ateneo residente de cirugía general. Tú representas a la clínica privada Vélez Arfield de Córdoba, Argentina. Con mucho gusto recibir nuestra aceptación a ese tercer Ateneo y bueno, estamos dispuestos a escucharte. Tienes 2 casos clínicos. Sí, los resumí todo en uno solo porque eran más de lo mismo y me pareció más importante más la técnica quirúrgica con la que procedimos en uno que otro caso que era básicamente una hernia, un abdomen oclusivo por una hernia crural. Perfecto, puedes bueno, sí, ahí comparto la pantalla, dame un segundo. ¿Se ve? Sí, por supuesto, sí se ve. Perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Sí, ¿podés ampliar la pantalla? Sí. Muy bien, perfecto. Excelente, puedes empezar. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por la participación que me permiten presentar. Y me siento honrado, la verdad, que me dejen exponer. Muchísimas gracias ante todo. Bueno, gracias por prestarme atención. En este caso voy a presentar un caso clínico y una actualización bibliográfica sobre abdomen agudo suboclusivo y la técnica de reparación con la cirugía de Noble modificada por Etala en este caso. Bueno, en este caso ingresa por la guardia un paciente masculino de 86 años con antecedentes quirúrgicos de múltiples laparotomías previas, que refiere dolor abdominal de 5 a 10 sobre 10 de intensidad de tipo cólico, predominantemente en mi abdomen superior, epigastrio, hipocondrios y francos, de aproximadamente 24 horas de evolución, que comenzó posterior a la ingesta alimenticia y que fue en aumento progresivo en su intensidad, acompañado de vómitos de contenido alimenticio. Niega otros síntomas concomitantes y refiere movilizar gases, aunque son escasos, por lo que se decide su internación para el diagnóstico y tratamiento en ese momento. Nuestro paciente tiene como antecedentes patológicos es hipertenso, diabético tipo 2, no insulino requiriente, tiene antecedente una cardiopatía isquémica con colocación de stent con liberación de fármacos, tiene antecedente de diverticulosis, una insuficiencia renal crónica, constipación crónica y el antecedente pre-cáncer de próstata. Como antecedentes quirúrgicos está apendicectomizado con una megalectomía, colecistectomía convencional, eventroplastía de esa hernia quirúrgica, una adenectomía prostática por el tumor de próstata, laparotomías exploradoras secundarias abridas, o sea, no era la primera vez que nuestro paciente había ingresado por una suboclusión. Como antecedentes medicamentosos, nuestro paciente tomaba aspirina, pioglitazona, valsartán y rosuvastatina. Negaba alergias y como antecedentes tóxicos solamente era una elolista leve con un consumo mensual de menos de 100 mililitros o una unidad de bebida de etanol. Al examen físico, nuestro paciente tenía los signos vitales estables, estaba febril, saturado 98% de aire ambiente, estaba lúcido, vigil, orientado y hemodinámicamente estable. Pícnico básico, presentaba una fase dolorosa, pálida y un abdomen globuloso asimétrico con una incisión paramediana supraumbilical izquierda, la eventración en hipocondrio izquierdo, que era doloroso, en hipocondrio izquierdo, en flancos, mesogastrio y sobre todo la palpación profunda. Presentaba los ruidos hidroaéreos negativos, predominantemente en cuadrante inferior derecho, al cual se los reexamina luego de colocarle
un analgésico para poder seguir con el examen, dado que era muy doloroso y no colaboraba mucho, y se encontraron ruidos positivos, pero estaban levemente hipofonéticos, aunque no se ocultaban ruidos metálicos. Y nos defendía, no presentando reacción abdominal. Por lo cual realizamos un laboratorio y imágenes. Dentro del laboratorio, como positivo, era que estaba con una glucemia levemente elevada, lo que era el citológico estaba con una leve neutrofilia y no presentaba otro patrón alterado. Considerando las patologías de base, la radiografía de tórax no nos informa mucho, dado que, como refiero previamente, el paciente no colaboraba del todo. Entonces le pedimos también una radiografía abdominal, donde se objetivan los niveles hidroaéreos en asas delgadas. Posteriormente solicitamos una tomografía de abdomen y de pelvis, donde solamente se informa como positivo a nivel de recto y una moderada distensión de asas intestinales delgadas con niveles hidroaéreos y una distribución difusa en toda la cavidad abdominal. No se objetiva líquido libre ni colecciones, por lo cual ya nos quedamos tranquilos, colocamos la sonda nasogástrica y el paciente pasa a piso. Les quiero mostrar la tomografía del ingreso, un pequeño videíto. Díganme si se ve bien. En este caso, bueno, lo que vamos a ver es la tomografía con la sonda nasogástrica, donde se objetiva abundante dilatación de asas delgadas con contenido en su interior y algunas áreas o signos de stop difusos, o sea, no eran que hacían una completa obstrucción. Por lo cual se sospechaba que eran heridas en casi todo el abdomen y sí se veían las asas bastante dilatadas. Entonces, hacemos un control al primer día, o sea, se decide una conducta no operatoria, una conducta quirúrgica no operatoria, una conducta de con tratamiento médico, y con expectantes se coloca sonda nasogástrica, se realiza un plan de hidratación controlado por diuresis, un balance de ingresos y egresos, y se dan prokinéticos. La primera radiografía o el control de las 24 horas de ingreso se objetiva un aumento de dilatación de las asas con un aumento de los niveles hidroaéreos. Se decide mantener la conducta expectante, dado que el paciente había disminuido la sensación de dolor y empezó a movilizar gases. Al control del día 2 de internado se objetiva como una progresión del tránsito, están disminuyendo los niveles hidroaéreos, pero no en la forma, no a la velocidad que se esperaba. Entonces, se realizan controles serios durante 5 días, donde se constatan débitos por sonda nasogástrica que oscilaban entre 500 y 1000 mililitros día. Se decide hacer un tratamiento con neostigmina por 2 días, siendo infructuosa, por lo que se solicita la valoración por el servicio de nefrología, dado que este paciente tenía antecedentes de insuficiencia renal crónica, que nos recomienda evitar AINES y otros nefrotóxicos. Por sus antecedentes de diabetes, consultamos con el servicio de diabetología
quien decide retirar la medicación oral y hacer insulina según control y corrección, según nuestro protocolo. Se habla con el servicio de cardiología para definir ya la conducta quirúrgica, quien realiza la valoración de riesgo cardiovascular, estableciendo el riesgo quirúrgico de ASA 3, y se informa a la familia, ¿no? Que se cambia la conducta quirúrgica a operatoria. Los familiares y el paciente entienden y se procede a firmar el consentimiento informado. El paciente intestinal, por lo cual realiza la enterólisis de forma hipercompleja, no compleja, sino hipercompleja, era todo un pegote, era muy, muy difícil de ir despegando, se hizo de forma muy lenta, y en ese proceso de liberación se produce una lesión intestinal aproximadamente a los 30 y a los 90 centímetros y a los 130 centímetros de la asa fija, por lo que se decide hacer la resección y la anastomosis terminal con monoplano. Luego, debido a todos los antecedentes quirúrgicos del paciente y para prevenir una recidiva, se decide hacer la cirugía de noble modificada por Etala para las complicaciones que tiene la cirugía de noble en sí, y este paciente, bueno, se hace un cierre abdominal en monoplano con puntos capitones de refuerzo. Evoluciona favorablemente en su postquirúrgico en UTI, sin necesidad de inotrópicos. A las 72 horas pasa a piso, continúa con una buena evolución, pero desde el punto de vista quirúrgico abdominal evolucionaba favorablemente, pero presentó complicaciones propias de sus patologías de base. Empezó con un cuadro de una reagudización de su insuficiencia, por lo cual fue dializado, se complicó a su vez con una infección del tracto urinario, no logramos controlar bien su glucemia, entonces tuvo un operatorio muy prolongado de aproximadamente 23 días, siendo dado de alta con todos los controles requeridos por los servicios su colaboración. Asiste actualmente a un control postquirúrgico donde a 2 años de su cirugía, donde se refiere nuestro paciente que tiene continúa con de constipación, pero menores que hace 2 años, y bueno, se solicita una radiografía abdominal y se brinda un tratamiento médico con Plantaben. Esta es la última radiografía abdominal. Y hice una revisión bibliográfica buscando alguna variante de causa. Sobre las causas se encuentran de que aproximadamente el 20% de las obstrucciones intestinales son asociadas a los postquirúrgicos. Gran parte de las obstrucciones, o en gran parte, se producen en intestino delgado, en un 85%. Actualmente, con el incremento de la cirugía electiva abdominal o pélvica y el aumento de la reparación electiva de las hernias, más del 60% de las oclusiones de intestino delgado en los adultos son debidas a las adherencias postquirúrgicas secundadas por las hernias y finalizadas por los tumores. Las adherencias a obridas, bueno, siguen siendo
categorizadas en lo que son las congénitas y las adquiridas, y la mayoría de las adquiridas, como había mencionado previamente, son postquirúrgicas y como producto de lesión del peritoneo o de órganos durante la manipulación o la intervención, y en menor medida pueden ser asociadas a cuadros de infección intraabdominal o radioterapia. Con respecto a la evolución del cuadro de suboclusión, cuando se produce una obstrucción hay acumulación o secuestro de líquido, lo cual se forma un tercer espacio y aumento de los gases que va aumentando o sea, va a evidenciarse por encima del obstáculo. No va a permitir la absorción de alimentos, y esto puede evolucionar a una distensión con proliferación bacteriana y una lesión intestinal, porque produce un compromiso de la circulación sanguínea. Esto va a llevar a una probable necrosis con perforación y posteriormente evolucionar a una peritonitis, que puede ser local o difusa. Con respecto a la prevención, bueno, las suboclusiones u oclusiones por bridas, la buena técnica o la correcta manipulación de los tejidos, una hemostasia correcta, mantener siempre el peritoneo humedecido, evitar dejar cuerpos extraños u oblitos, peritonizar las zonas que han sido desprovistas de serosas, un lavado peritoneal con solución fisiológica tibia, perdón por el error de ortografía, y existen alternativas como prevención de depósitos de fibrina con citrato de sodio, heparina o dicumarol, remoción de fibrina con pepsinas, papaína u uroquinasa. Se puede hacer la separación de componentes o de las superficies adheridas con dióxido de carbono, con posterior colocación de aceite de oliva, parafina, poligalacturonato o politetrafluoroetileno o Gore-Tex. Y también se puede utilizar inhibidores de la formación de fibroblastos como corticoides, antihistamínicos o drogas citotóxicas, mejor dicho. Con respecto al tratamiento, normalmente o en un abdomen con obstrucción intestinal por bridas o adherencias, que no necesariamente son lo mismo, incluyen alternativas conservadoras o quirúrgicas. Estas últimas siempre se hacen de forma abierta. Un enfoque conservador puede llegar a tener éxito en un porcentaje sustancial muy, muy pequeño de pacientes, en ciertos pacientes seleccionados, pero es obligatorio reevaluarlo permanentemente, salvo que, bueno, que no sea un paciente que esté cerca al nosocomio, que sea o del interior o de más de 100 kilómetros, puede irse de alta, si no, debería permanecer internado hasta bueno, que tenga una correcta movilización de gases y de catarsis. Y actualmente lo que es el abordaje laparoscópico se ha incorporado. Sin embargo, la información que se encuentra limitada sobre la seguridad y los resultados varían considerablemente, pues se hacen en pacientes ultra seleccionados. Con respecto a la técnica quirúrgica, siempre, bueno, se va a proceder a la laparotomía, habíamos mencionado que era con cirugía abierta. Se puede hacer una descompresión intestinal a través de una punción con aspiración, que puede ser con una aguja o la aguja de Beres. Y posteriormente la enteropexia, que en esto existen múltiples procedimientos. La primera que se mencionó fue la cirugía de Noble, después el procedimiento de Child-Phillips, que fue modificado por McCarthy, después el procedimiento de Noble modificado por Etala, o el procedimiento de Noble modificado por Baker. Con respecto a las técnicas, son bastante simples o de forma sucinta y bastante resumida. El procedimiento de Noble es en sí plegar las asas intestinales, más o menos entre 15 y 20 centímetros, haciendo un surjet con un hilo sintético reabsorbible, dejando solamente libre los extremos, los primeros 15 a 20 centímetros del yeyuno desde su inicio hasta el ángulo duodenal, haciendo una aplicatura llegando hasta algunos centímetros a nivel de la válvula ileocecal. Posterior a las aplicaturas y la fijación de las asas, pueden traer
como complicación, por eso ya se ha dejado de utilizar, dolores y alteraciones en el tránsito muy difícil de resolver médicamente, y el paciente volvería a entrar a una cirugía. Luego realizó la modificación de Child-Phillips, que lo que hacía era hacer una aplicatura similar a la técnica de Noble, pero difería que no suturaba las asas, sino que suturaba los mesos con puntos en U, y traía como inconveniente que al hacer un punto ciego, o gran parte de la técnica se hacía ciega, podía producir lesiones en los vasos y posteriormente hematomas, llevando a la isquemia de los vasos. Después, la técnica de Noble modificada por Etala, que lo que hacía era, en vez de hacer un surjet, hacía puntos en U a nivel de los mesos, y dejaba las asas plegadas de forma similar a la técnica de Noble. Normalmente esto, en vez de hacer un surjet, se hacían 3 o 4 puntos a nivel del meso nada más. Y una técnica o procedimiento de Baker que no se utiliza, o se utiliza por lo general en los niños, se produce una fijación de las asas sin una sutura, colocando una sonda Foley o una Nelaton, o una sonda, ¿cómo se llama? Bueno, no va a salir el nombre en este momento. A través de una gastrostomía o una yeyunostomía, y en algunos casos una secostomía, para mantener la continuidad del intestino y evitando lo que son las avulaciones o estrecheces. El paciente sigue, o sea, la sonda se extrae y se fija a la pared, pero siempre manteniéndola cerrada. Si una sonda Foley, se infla el balón y se cierran las aperturas de la sonda Foley. De esta manera se mantiene fijo las asas, y el paciente tolera, o sea, tiene su dieta habitual de forma oral, y se deja esta sonda hasta que el paciente tenga una catarsis, una liberación de gases y una catarsis positiva. Bueno, con respecto a la bibliografía, encontré bastante bibliografía que, por más actualizada que sea, no ha habido variantes, siguiendo muchos la que es la cirugía de Noble modificada por Etala. Desde ya, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Gabriel, por la exposición del caso clínico. Nos hace recordar realmente casos que hemos tenido también y que lo padecemos todos en algún momento, sobre un cuadro oclusivo intestinal en el cual se sospecha acerca de vías y adherencias, y en el que tenemos que aplicar muchas veces algunas guías que conocemos, someternos a algunos parámetros que tenemos, y sobre todo ese momento expectante de cuándo decidir un manejo no operatorio prolongado, hasta cuándo, y cuándo hacer una intervención quirúrgica. Grandemente tu trabajo, tu caso clínico, realmente te felicito. Dentro de la parte diagnóstica, por ejemplo, en la parte inicial, te diría una pregunta, ¿no? Con respecto al manejo no operatorio, porque eso fue lo que se hizo de inicio, ¿no? El paciente tenía antecedentes quirúrgicos notables, y eso de hecho nos hace ya pensar en la probabilidad de una oclusión intestinal, intestino delgado o intestino medio. La probabilidad mayor es vías de adherencias, ¿no? El tiempo de manejo no operatorio, ¿hasta cuánto más o menos se maneja? Nosotros acá en el Hospital Vitarte manejamos mucho y nos pegamos mucho a la guía de Bolonia, ¿no? Y eso nos da más o menos un tiempo y un chance de 72 horas, más o menos, máximo. De hecho, que en el transcurso de las 72 horas debemos decidir realmente de acuerdo a que si existe algún elemento más que nos hace pensar en un cuadro peritoneal, en una prolongación del gasto por sonda nasogástrica muy alto, decidir realmente no ingresar a sala y no esperar quizás el tiempo máximo sustentado en 72 horas. En el caso clínico que nos explicaste, Gabriel,
entiendo que fue hasta más o menos el quinto día. ¿Me podrías En explicar? nuestro caso tuvimos la dificultad de que el... Perdón, Sí, perdón. dígame, dígame. En nuestro caso tuvimos la dificultad que, bueno, el paciente al haber sido operado muchas veces se encontraba reacio, poco colaborador. También tenía alternaba evoluciones favorables con desfavorables. En algún momento sospechábamos como que el paciente, o sea, los familiares le daban de comer, entonces como que no eran muy fidedignos esos débitos que venían por la sonda nasogástrica. Digamos que estábamos ante no solamente un cuadro bastante complejo, sino ante un entorno, ante un paciente y un entorno familiar poco colaborador. Eso se vio desde el principio. Evidentemente tenían un estado de ansiedad no controlada y nosotros le damos la chance, le damos. Normalmente, si a las 48 horas no evoluciona o empieza a desevolucionar o a evolucionar desfavorablemente, el paciente entra en quirófano y no se habla mucho. Este caso se le daba la chance por este entorno poco colaborador y nosotros, o sea, nadie le va a le va a poner una pistola en la cabeza y decir, operate. Claro. Conversábamos y le decíamos, bueno, pero si le damos el alta voluntaria, digamos que se vio prolongado la decisión quirúrgica por la hostilidad del ambiente con el que estábamos trabajando. Bien, perfecto. Sí, sí, pues tenemos también pacientes reacios a la intervención quirúrgica. Yo preferentemente, si es que el paciente se muestra de esa manera, la predisposición del paciente es importante para poder trabajar en cirugía. Muchas veces encontramos pacientes poco colaboradores en el cual le planteamos la cirugía, pero como que a veces no nos va a ir bien si es que no está en una predisposición del mismo, ¿no? Entonces, sí, pues eso a veces prolonga el tiempo de tomar decisiones. Realmente, ¿no? Pero bueno, al final tengo entendido que el paciente aparte tenía muchos problemas médicos internos que también podrían haber hecho que la evolución sea un poco tórpida. Al fin y al cabo, el paciente anduvo bien. Otra de las cosas importantes también a remarcar es que cuando estamos dentro del acto quirúrgico, la interlisis debe ser lo más pausado y lento posible. El uso de suero fisiológico nos ayuda muchísimo, te cuento, Gabriel. También acá, por ejemplo, hago uso de ello y justamente eso de todo, el no apurarse, el no correr, en el caso de la heterolisis, en el caso de la disección Roma de las adherencias, eh, es una pauta importantísima. Otra de las cosas es que el deserosamiento que sucede en el intestino delgado es un problema. Decimos, se deserosa el intestino, vamos a provocar mayor adherencia en el postoperatorio. Muchas veces te podemos a veces colocar puntos con Bicril o con un Bicril 3 ceros, es decir, una sutura absorbible. No siempre, en algunas lesiones de deserosamiento un poco importantes, algunas las dejamos allí. Bueno, y el otro es justamente en el postoperatorio y al alta del paciente, preguntar siempre dónde vive el paciente, ¿no? Para hacer un seguimiento, porque acá tenemos que hacer un seguimiento ya que el paciente también igual sale del acto operatorio, no sabemos muchas veces, o sí sabemos cuántas veces ya ha sido operado y obviamente está predispuesto a de recurrir y nuevamente regresar por emergencia, quizás por un cuadro suboclusivo o a veces, muchas veces cuadro oclusivo nuevamente, ¿no? Por el factor de riesgo que tiene. Bueno, realmente te felicito por habernos dado este magnífico caso, Gabriel, que nos ha hecho rememorar justamente muchos de los actos que también son comunes acá, y realmente en cirugía. Nos explicaste acerca de la maniobra de Noble, una maniobra obviamente muy antigua, desde mayo, tengo entendido, del año 1937, y de ahí se han aplicado varias técnicas, como la de McCarthy, por ejemplo, que mencionaste, y que son, bueno, eh, técnicas que se pueden aplicar como una alternativa para poder mejorar justamente y evitar la recidiva de las oclusiones por vías de adherencias. Realmente no, Sí, en particularmente, este caso, pocas veces he visto eso, ¿no? Nos has hecho una demostración
interesante. Perdón, quería agregar que este paciente había tenido radioterapia por el antecedente de cáncer de próstata. Entonces, en sí no sería una enterolisis, sino una adhesiolisis, porque habían adherencias. En este caso no fueron bridas, porque las bridas forman como una cincha, que es muy frecuente. Por ejemplo, una brida normalmente se produce por ejemplo, en la laparoscopía, o en la apendicectomía, puede formarse una cincha. En cambio, un paciente que está irradiado normalmente produce adherencia entre las asas, produciendo un borramiento casi de las paredes. Por eso, y a su vez con los antecedentes de 8 laparotomías previas, digamos que estábamos entrando en lo que se considera o se ha llamado un abdomen hostil. O sea, Sí. digamos que tocásemos donde tocásemos, se iba a producir una lesión. Ujú. Sí, a veces Nada subestimamos más era. a veces esos casos y pensamos en abdomen congelado incluso. De hecho, ya uno hace el plan quirúrgico previo y sabemos a lo que nos vamos a meter, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que han sido ya 3 veces sin intervenir o incluso con antecedente de trauma abdominal por bala que te provoca mucho más adherencias, incluso las histerectomías también te provocan más adherencias o cirugía colorectales, tenemos que estar pensando en que tenemos que entrar lento y tenemos que cuidar de esas brechas que pueden abrirse y cuál sería para mí una catástrofe, ¿no? Durante el acto quirúrgico, porque te va a llevar también a complicaciones posteriores. Así que es actuar lento, pausado, sin correr y obviamente ubicándonos siempre en el espacio y tiempo en el momento del acto quirúrgico, lo más recomendable para bueno, los residentes y los cirujanos que podemos ingresar en esos casos difíciles. Te agradezco mucho, Gabriel, por el caso, te felicito nuevamente y bueno, te seguimos invitando a estos Ateneos Muchísimas gracias. que nos lleva a conocer aún más experiencias compartidas. Muchas gracias, Gabriel, y bueno, pasamos al siguiente caso, el caso... Estaré atento a la invitación y muchísimas gracias. Perfecto, Gabriel. No es un gustazo poder tenerte aquí. El siguiente caso, y le paso la posta al doctor Gonzalo Bono, él es médico residente de tercer año, abordaje mini-invasivo de tumor retroperitoneal gigante. Representa el Instituto Médico de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, y nos es un gusto inmenso poder contar con su participación. Gonzalo, ahí vamos. Tu audio, Gonzalo. Ahí está, perdón. Sí, Si perfecto. me puede compartir. A ver, Gonzalo. Creo haberte compartido. A ver, si estás compartido, estás como anfitrión. O sea, lo puedes compartir. Perfecto. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Se ve. Puedes ampliar la imagen de repente. Muy bien. Bueno. Les da muchísimas gracias, doctor, por la invitación a este tercer teniente interresidente de cirugía general de Latinoamérica. Como ya me presento, soy el doctor Gonzalo Bono, residente de cirugía general del Instituto Médico de Río Cuarto de Córdoba, Argentina. Mi caso de hoy, mi caso es sobre tumor retroperitoneal gigante. Bueno, comenzando es un paciente de sexo masculino de 16 años de edad. El motivo de consulta fue dolor abdominal. Es un paciente sin antecedentes patológicos relevantes que ingresa por guardia central por dolor abdominal difuso de 36 horas de evolución, a predominio de fosa ilíaca y región lumbar izquierda, de intensidad de 8 en 10, tipo punzante, acompañado de un pico febril de 38 grados y 5 episodios de vómito de tipo bilioso. Paciente que se encontraba en el examen físico, lúcido, orientado en tiempo espacio-persona, hemodinámicamente estable, presentaba un abdomen simétrico, distendido, tenso, poco depresible, dolorosa palpación profunda en flanco y fosa ilíaca izquierda, sin defensa ni reacción peritoneal. Matidez de la percusión, ruido de aeros conservados, puño de percusión bilateral dolorosa,
con un margen anal sin particularidad, tacto rectal, esfínter normotónico, con paredes lisas con dedo de guante limpio. Bueno, en cuanto a la analítica, se encontraba una leucocitosis de 19.400 blancos con 78 segmentados. Resto del laboratorio, una coagulación, función renal y ionograma normal. En cuanto a la imagen, solicitamos una tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste oral y endovenoso, en la que en este corte axial evidenciamos, bueno, del lado derecho el hígado de morfología y tamaño normal, y en cuanto a la izquierda, una formación quística gigante que ocupa todo el abdomen izquierdo, en topografía retroperitoneal que sigue bueno, hacia el peritoneo. Esto está en íntima relación con raíz mesentérica. En el corte, bueno, coronal y sagital se evidencia este mismo quiste gigante con un tamaño de 34 por 14 por 13 centímetros de aspecto unilocular, que generaba un desplazamiento de cefálico hacia caudal del hígado, del estómago, del páncreas, el vaso, hacia el nivel medial del intestino delgado, colon transverso, descendente y sigmoide, y hacia caudal la vejiga. En cuanto al informe, más de lo que puedo agregar, en la porción infrapancreática se encontraban en íntima relación con raíz mesentérica, observando recorridos vasculares mesentéricos tanto por delante como por detrás del quiste. Bueno, solicitamos una resonancia de abdomen y pelvis con contraste, bueno, el mismo corte axial y coronal. En estos casos, en esto lo solicitamos a la resonancia para descartar la presencia de tabiques dentro de la cavidad quística y así también descartar proyecciones digistiformes a fin de descartar malignidad. Bueno, en el informe se mostró desplazamiento y elongación de los vasos esplénicos, ectasia ureteral bilateral, desplazamiento del cuerpo y cola del páncreas a nivel superior, colon transverso a nivel anterior y compresión del techo vesical con desplazamiento lateral derecho de las asas intestinales delgadas. Bueno, en cuanto a la conducta con este paciente, se decidió la resección del mismo a través de un drenaje percutáneo guiado por tomografía preoperatorio, con la finalidad de desinsuflar el quiste para posteriormente realizar una resección laparoscópica completa. Bueno, cuento el video. Para esto se realizó un drenaje percutáneo con el paciente en decúbito ventral, en tomografía, se realizó punción y se tomó muestra para cultivo. Posteriormente, con técnica de Seldige, se colocó un catéter multipropósito de 10 French, ingresando por el espacio retroperitoneal. Bueno, en la siguiente imagen vemos el catéter correctamente colocado. Posteriormente, a 48 horas después del drenaje, se comenzó con la resección laparoscópica en paciente en decúbito lateral derecho. En la disposición de los trócares se colocaron 4, uno a nivel supraumbilical 10 milímetros, otro 10 milímetros en el epigastrio y 2 de 5 milímetros en región subcostal izquierda y fosa ilíaca izquierda. En cuanto a la cirugía, bueno, se inicia con la liberación lateral del parieto cólico izquierdo, utilizando pinza de Yazur, lo que permitió la disección y hemostasia, haciendo que el campo sea más exangüe. Bueno, sigue con la disección, y posteriormente se realiza insuflación del quiste a través del percutáneo para generar mayor tensión entre los planos y poder disecar con más facilidad. Bueno, la cirugía avanza hacia cefálico, liberando el ligamento esplenocólico para realizar el descenso del ángulo esplénico del colon. Como ustedes pueden observar ahí en la imagen de arriba a la derecha. El vaso hacia superior. Se continúa con la liberación de adherencias del espacio paretocólico izquierdo. Se expone la cara
anterolateral del quiste, desplazando el colon descendente y sigmoide hacia medial. Bueno, de manera romas con disección con ligasur. Bueno, se continúa con divulsión, con maniobras romas de borde medial del quiste, lo que permite disecar y separar el mesocolon, el vaso dependiente, como la arteria y vena mesentérica. Bueno, a continuación ahí, hacia cefálico, se realiza disección del polo superior del quiste, separándolo del páncreas y del polo inferior del. Bueno, siguiendo con la divulsión, cefálico, se evidencia el catéter percutáneo durante la disección lateral retroperitoneal. Renal vigente maniobra romas. Siempre utilizando el ligasur. Bueno, hacia caudal se continúa con la disección del polo inferior del quiste, separando la adherencia de la vejiga. Realizamos el aspirador, que es un buen método para esta maniobra romas. En cuanto a la cara posterior del páncreas, se continúa con la liberación cefálica del quiste, realizando la liberación del polo superior del quiste, separando completamente la cara posterior del estómago, cuerpo y cola del páncreas. Bueno, una vez finalizada la cirugía, se realiza la extracción de pieza quirúrgica a través de una McBurney izquierda, con el quiste completamente descisión. Se realiza cierre y posteriormente se constata adecuada vascularización del colon izquierdo y control de hemostasia. Se colocan 2 drenajes, uno en el pareto cólico izquierdo y otro en el fondo del saco de Douglas. Bueno, ahí la pieza quirúrgica, las incisiones quirúrgicas que se le realizó al paciente, la anatomía patológica que forma un quiste mesentérico de origen linfático simple, la tomografía control de las 12 semanas, y el paciente que, bueno, se hizo controles 1 año, 2 años, hasta el tercer año, en la que no presentó ninguna recidiva. Muchísimas gracias. La verdad que me hubiese gustado poner una bibliografía, la verdad que no sabía si llegaba con el tiempo, con esos 10 minutos, pero lamentablemente la verdad que hay mucho para hablar bueno, el tumor retroperitoneal, hay mucho, sobre todo más del infangioma, hay muy poco de quiste mesentérico simple, pero bueno, pido disculpas por eso. No, gracias, doctor Gonzalo, bueno, por el tiempo, por el caso clínico presentado, realmente un caso sui generis en el cual no es frecuente encontrarnos con ese tipo de patología, pero sin embargo se abordó de forma exitosa, primeramente punción, un drenaje, un abordaje laparoscópico muy exitoso y muy excelente. Realmente me podría preguntar nada más acerca del abordaje laparoscópico, si hubo alguna dificultad durante el acto mismo, ¿no? Porque se supone que entrar al espacio retroperitoneal realmente incluso para los residentes, pues es un espacio muy desconocido. Resulta ser incluso un páramo muy abierto, muy peligroso. Le tememos mucho al espacio retroperitoneal. Cuando abordamos generalmente lo hacemos con mucho cuidado y el hecho de separar diversos órganos, obviamente, y abrirnos espacios en ese momento, en ese territorio peritoneal nos puede llevar ciertas, quizás evitar complicaciones, ¿no? ¿Qué tal ha sido esa experiencia realmente de entrar y poder retirar ese quiste, ¿no? En un espacio tan respetado por los cirujanos? Claro,
En cuanto a la cirugía, fue una cirugía larga, fue una cirugía de 6 horas y media. Eh, por eso lo que hablaba con lo del drenaje percutáneo, eso nos posibilitó a poder desinsuflar el quiste. Era un quiste que, bueno, era retroperitoneal, pero avanzaba hacia cavidad. Entonces, el drenaje percutáneo nos facilitó eso, de poder realizarlo facilidad, tener un poco más de cavidad a nivel de intraabdominal. Después, bueno, teníamos la posibilidad de insuflar y desinsuflar el quiste para realizar esas maniobras de romas, con el quiste con mayor tensión. Así que bueno, fue una cirugía larga, sí, compleja, pero bueno, sí, salió muy bien, por suerte. Sí, realmente salió muy bien. Te felicito, Gonzalo, por compartir esa experiencia con nosotros en este tercer Ateneo de Interresidentes. Eh, bueno, muchísimas gracias, Gonzalo, por mostrarnos obviamente la experiencia de abordaje de ese tipo de patologías. Primera vez que puedo tener conocimiento de ello, te confieso. Y bueno, nos has hecho de mucha utilidad para poder encontrarnos nuevamente con eso que necesitamos, aparte de conocer la anatomía, porque es importante conocer la anatomía tanto de los espacios intra y retroperitoneales, por ejemplo, la aplicación de diversas técnicas, o sea, el hecho de tener y aprovechar las diversas alternativas que nos puede demostrar la cirugía, últimamente la cirugía percutánea, el aplicar ello justamente para beneficio del paciente y definitivamente para facilitarnos justamente el abordaje intraoperatorio, pues en una cirugía abierta o de repente laparoscópica o mínimamente invasiva, es de felicitarlo realmente. Gracias, Gonzalo, por el caso. Yo particularmente, cosa aparte, también te he escuchado en un Ateneo, realmente en un caso que presentaste de un cuadro oclusivo, que lo hiciste más o menos hace meses atrás, me pareció muy bueno también. Y nuevamente, pues, felicitaciones, Gonzalo. Y nuevamente contar con tu participación en las siguientes ediciones de Ateneo, Ah, las siguientes que podamos tener. Encantado de tenerte aquí. un placer, va a ser un placer para mí. La verdad que esto nos enseña a todos y la verdad que nos sirve también a nosotros como residentes a seguir formándonos, ya sea en lo quirúrgico o en esto de que esto nuevo que se hizo ahora mucho con el tema del Zoom, y la verdad que sirve. Y es un placer para mí poder hablar con ustedes, la verdad que es muy lindo, así que va a ser un placer continuar en otros Ateneos, así que la verdad que encantado, la verdad que un placer de conocerlos. Gracias, Gonzalo. Mira, también para Ah, terminar contigo, es el hecho de los Ateneos, pues acá, la presentación de casos clínicos, sé que en Argentina lo hacen, tienen una gran frecuencia de hacerlo, y me parece buenísima la idea de poder compartir experiencias de los siguientes y de esa manera de repente orientarlos. De cada caso se saca una experiencia nueva, importante o reafirmante quizás, y eso, bueno, lo que estamos haciendo también acá, o lo que estoy haciendo acá en Lima, Perú, bueno, y definitivamente me parece una genial idea. Bueno, gracias, Gonzalo, nuevamente, y bueno, pasamos al siguiente caso. Siguiente caso, para terminar ya nuestro Ateneo, pues tenemos la participación del doctor Julio Ramos Reyes. Él es residente de cirugía general, segundo año, realmente conocido por nosotros, un excelente residente. Nos va a presentar un caso acerca del manejo de fascitis necrotizante. Vamos, Julio. Buenas noches, ¿cómo está, doctor Bono? Doctor González, le felicito por su presentación, muy buena. gracias, un placer. Desde ya les voy diciendo que encantado de participar con ustedes en sus Ateneos cuando nos inviten. De verdad, yo feliz. La otra vez participé en uno justamente en Argentina y me fue muy bien y como todo, ¿no? Estamos para aprender, ¿no? De todos, un poco. Y Una cosita recién que decía el doctor, que había visto un Ateneo mío hace unos meses atrás, es
para invitarlos a todos. Nosotros tenemos una asociación de cirugías de residentes y concurrentes de Córdoba, que sería bueno que pudieran participar también, la verdad, de escuchar y nada, es agrandar un poco más. La familia. Claro. Por supuesto, Gonzalo. La idea es eso, expandirnos más y unirnos, ¿no? Por supuesto. Ajá, Ya, encantado. Más bien, mediante mi doctor, Johan, me mandan para poder yo participar en los Ateneos. En algún momento quizás poder presentar algún caso clínico y así ir conociéndonos un poco más, ¿no? Sí. Quizás. Placer. Ya, perfecto. Voy a presentar mi presentación. Bueno, se llega a visualizar, ¿no? Doctor Medrano, ¿se llega a visualizar la presentación? Doctor Medrano. Doctor Medrano, ¿se llega a visualizar? ¿Ya has visualizado tu pantalla todavía? A ver. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahí está, sí te escuchamos, Julio. Puedes ampliar la imagen. Puedes Está cargando, creo. Sí. A ver. Sí, estoy tratando de ampliar, pero no me está permitiendo. No sé por qué. A ver, no me está permitiendo, doctor, ampliarlo. A ver, inténtalo una vez. Ahí está, perfecto. Me pasé. Sí, a ver, retrocede a primera. Sí, pero me pasé. Está bien. Ya. Bueno, Empieza bueno, el caso clínico que voy a presentar el día de hoy es sobre fasciitis necrotizante. Bueno, como me vuelvo a presentar, soy el residente del segundo año del Hospital de Vitarte, el doctor Julio Ramos Reyes. Les presento para que conozcan nuestro hospital y somos un hospital pequeño por cosas, hay bastantes accidentes de tránsito, nos llegan infinidad de pacientes y te operamos prácticamente con un Hospital 3.1, con múltiples carencias, pero con un gran corazón de cirujanos y resolviendo patologías que quizás se resuelven en hospitales mucho más grandes. Y nosotros lo resolvemos, ¿no? Teniendo inclusive pocas camas de hospitalización, pero lo manejamos muy bien los pacientes, ¿no? Bueno, primero mi dinámica va a ser, voy a hablar un poco sobre fasciitis necrotizante y al final voy a presentar los casos clínicos. Bueno, la fasciitis necrotizante, como sabemos, es una infección que va a progresar rápidamente de la piel a tejidos blandos y que va a ser asociada a una toxicidad sistémica conforme evolucionando las horas, los días, ¿no? Se va viendo unas características clínicas muy evidentes, ¿no? Y si la incidencia ha sido incrementándose según evidencia científica de 1 a cada 100.000 habitantes. En una guía española que encontré en una revisión, nos dicen, ¿no? Que qué cosa es lo que nos va a nosotros como principales factores de riesgo para una fasciitis necrotizante. En primer lugar nos ponen la diabetes mellitus, pacientes con alcoholismos crónicos, la inmunosupresión, la obesidad, los pacientes con corticoides de larga data, consumo de antiinflamatorios no esteroideos, enfermedades tumorales, edades extremas, ¿no? Y como factores locales, unas heridas cutáneas amplias, mal curadas, mal manejadas, maltratadas, ¿no? En pacientes que tengan comorbilidades, ¿no? Como la diabetes, ¿no? Traumatines locales que han sido infectados y el paciente no lo ha tratado adecuadamente, una venopunción, una arteria periférica, ¿no? Y la fasciitis necrotizante va a tener una clasificación, el cual, en primer lugar, va a haber las celulitis necrotizantes, y en segundo lugar, que es lo que vamos a hablar, es las fasciitis necrotizantes tipo 1, que va a ser polimicrobiana, más de 2 más microbios, y la tipo 2, que va a ser estreptocócica. La tipo 1, la polimocribiana, va a ser causada por gérmenes anaerobios, como Clostridium, bacteroides, Streptococos,
más un anaerobio facultativo como Streptococcus grupo A en su mayoría. También vamos a tener vibrios aeronomas, que sobre todo estos pacientes van a ser pacientes que son especialmente con comorbilidades como diabetes, hepatopatías crónicas que va a tener el paciente. Y el Streptococcus neumonía, que va a ser en pacientes en edades extremas o con conformidades crónicas severas. La fascitis necrosante tipo 2, la estreptocócica, se va a tratar de infección monomicrobiana de un solo germen, pero producida fundamentalmente por estreptococos beta-hemoríticos de grupo A. En principal, Staphylococcus aureus. O sea, acá, sobre todo lo que yo he dado esta pequeña explicación porque para nosotros va a ser muy importante el cultivo posterior que vamos a tener en estos pacientes. Las manifestaciones clínicas va a ser afectaciones en pacientes con comorbilidades asociadas, puede ser con traumatismo cutáneo, heridas quirúrgicas, venopunción, lesiones picadoras de insertos musculosos de animales, o pacientes diabéticos en su mayoría que ha habido con vasculopatías, neuropatía y periféricas sobre todo. Manifestaciones clínicas, los pacientes en el tipo 2 se va a dar en pacientes sanos, sobre todo, que va a ser difícil comentar la puerta de entrada porque son pacientes que llegan con un eritema en una zona de piel, que con dolor, con manifestaciones neuropáticas, entonces va a ser un poco difícil. Cuando ampliemos la historia clínica en la anamnesis, recién nos vamos a dar cuenta, ¿no? Va a ser un dolor de gran intensidad, desproporcionado respecto a los ausencia de signos cutáneos, ¿no? Y se han descrito en esta fase 3 estadios que son muy importantes. En primer estadio, el signo inflamatorio locales cutáneos, lo más llamativo va a ser el dolor intenso que va a tener. Un contenido hemorrágico, destrucción de fibras nerviosas, presencia de gas en las infecciones, por ejemplo, en anaerobios, crepitaciones y necrosis cutánea en muchos de los casos. En la clasificación clínica, encontré un estudio español, una guía española, donde es un estudio estadístico, ¿no? Donde nos indica qué clase cuáles son las principales de acuerdo a la sensibilidad y especificidad en los pacientes. En estos casos, lo que nos dice que es la fiebre, es una fiebre que se va a dar en los pacientes, una fiebre que va a ser de 38 a 39 grados. Las ampollas hemorrágicas también tienen una especificidad de 95% que se va a dar en la mayoría de los casos, va a ser muy específico. Y la hipotensión en estos casos, porque muchos de estos pacientes inclusive llegan a shock séptico. A la vez, nos dan unos criterios para poder nosotros darnos cuenta que estamos sobre un paciente con fascitis necrotizante tipo 2. En este caso, nos define de acuerdo, en un caso definitivo, siempre y cuando tenga el paciente o un caso probable, dos puntos que nos indica. En caso que sea una necrosis cutánea en una afección facial, eso nos estaría dando un punto. En el caso que la afección sea sistémica, ¿no? En caso que el paciente ya llegó a muerte, podemos deducir que ha sido por este caso, o que el paciente esté en un shock o hipotensión, o que esté en una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Y en una difusión orgánica que hay un distrés respiratorio agudo, una falla renal o una hepatopatía, que inclusive en esta guía nos indica que si la presión, en el caso de la hipotensión, nos dice que la presión sea menor de 90, en el caso de la falla renal, que la creatinina sea mayor de 2 en adultos o que sea mayor de 2 veces el valor habitual en los pacientes con enfermedades renales crónicas. En el caso de la hepatopatía, que haya elevación de transaminasas o bilirrubina mayor de 2 veces lo normal para la edad o el valor habitual en los pacientes con hepatopatía crónica. Y en el caso de que también estamos esperando el cultivo para el aislamiento de Streptococcus grupo A, que a partir de un sitio estéril va a confirmar la serología de este grupo, ¿no? Y nos va a ayudar bastante a esta patología, ¿no? Para poder determinar. A la vez, ¿qué otras cosas nos van a ayudar a determinar esta patología? Son la proteína C reactiva, el recuento leucocitario, que es una leucocitosis alta, la hemoglobina, que haya disminuido en caso de el
va a ayudar bastante. Nos va a identificar en 95%. Sí, no contamos con tomografía, pero nosotros contamos con radiografía. La especificidad y la sensibilidad de una radiografía para en el caso que sea más práctico, va a ser una sensibilidad muy baja. En realidad va a ser en un 50-60% y mucho va a depender de la calidad de la radiografía y también de quien quiera interpretar. Pero la tomografía nos da una sensibilidad y una especificidad de 95%, nos va a ayudar bastante. En el caso de, sobre todo que sea con contraste, ¿no? Que es lo que más nos va a ayudar. Y la resonancia magnética va a poseer una sensibilidad de 90 al 100%, ¿no? Y una de 50-80%. Entonces está muy más por debajo, a pesar que es mucho mejor para los tejidos blandos, ¿no? Inicial en estos pacientes vamos a tener un tratamiento con soporte hemodinámico respiratorio. En todos los casos va a ser una unidad de UTI o UCI, muy monitorizado del paciente. El debridamiento quirúrgico que dice precoz o extenso, el tratamiento antibiótico va a ser empírico hasta tener el resultado del cultivo, ¿no? Y en el caso que nosotros podamos determinar, en el caso de este tipo 2, va a ser empírico, tenemos múltiples antibióticos de amplio espectro, el cual nos va a ayudar bastante para poder determinar y manejar estos pacientes. Bueno, y ahí entrando más al caso clínico, esto es un paciente que tuvimos ya en el año pasado, en realidad, de apellido de iniciales PTIA, sexo femenino, edad 54 años, del órgano del centro de Lima, el proyecto de ATE, ¿no? Es un paciente que ingresa por una eventración abdominal encarcelada en su primera cirugía, donde los hallazgos fueron un defecto umbilical encarcelado compuesto por epíplum indurado e hilado. Se le hizo una incisión, se reparó el defecto umbilical, una ilusión de epíplum infartado, y se hizo un cierre, ¿no? Con un nylon 1.0 y se colocó una malla de propileno. Una cirugía normal, ¿no? Común. Pero el paciente fue de alta de 2 días, no había mayor consecuencia, y el paciente se evalúa después en un control de 6 días postoperado por consultorio externo. ¿Qué cosa encontramos? Encontramos al examen físico un tejido celular incrementado, con un eritema en cuadrante inferior izquierdo, de aproximadamente 20×15, una cicatriz infraumbilical mediana de 3 centímetros, una masa de 1 centímetro que protruye maniobras de vasalva. Bueno, la ocultación no había había ruido cerebro positivo. A la palpación era depresible, indurado, doloroso la palpación superficial y profunda, con una intensidad de 5/10. El diagnóstico fue una eventración complicada, diabetes mellitus no controlada, porque la paciente era una diabética, y obesidad tipo 2 más una ISO, ¿no? Y el plan fue, se hospitalizó y se preparó para sala de operaciones para intervenirla, ¿no? Porque necesitábamos ver qué había pasado ahí, ¿no? En sala, ¿qué nos dimos con la sorpresa? Fue una fascitis necrotizante de pared abdominal, ¿ya? Hay que ser sinceros, a esta paciente no le pedimos una tomografía antes de entrar a la sala, porque nosotros somos un hospital muy pequeño, el cual a veces dependemos mucho del seguro integral que manejamos, y la paciente no contaba con medios económicos para poder hacer la tomografía que se hace externamente, ¿no? Entonces, bueno, en los hallazgos operatorios se encontró una piel violácea, tejido celular necrótico que se extendía en la región infraumbilical hacia los flancos de predominio del lado izquierdo con secreción maloliente. En la región infraumbilical, la malla de propileno con diámetro de posición subaponerótico adhería al tejido, o sea, no había habido daño. El procedimiento hubo resección de piel en forma transversal en predominio flanco izquierdo con debridamiento de tejido subcutáneo necrótico, ¿no? Se hizo un lavado, 10 litros, se usó yodopovidona, agua oxigenada, se conoció gasas, dressing, empapado de cloricina en el lecho, cobertura de gases en toda la zona de la herida, y el paciente, pasó a UBI para un control, se tomó muestra de tejido. Este paciente, el primero, se entró a sala, después hizo shock séptico, el paciente se hizo limpiezas quirúrgicas múltiples, hasta que llegó, el paciente estuvo con nosotros aproximadamente un mes, y hasta que pusimos sistema PAC, ¿no? Estas son unas imágenes que muestro de cómo el paciente, no tengo la imagen de inicio, pero me acuerdo del paciente que era una lesión eritematosa amplia en la zona umbilical, encima de los bordes de la herida, de la lesión, donde había, de la primera cirugía, y al momento de la debridación se encontró un tejido por dentro bastante
bastante extenso, ¿no? Muerto, mal olor, secreción. Podemos ver diferentes imágenes, son de diferentes cirugías, que se llegaba a entrar a sala con bastante limpieza. Ahí ya se ve mejor, inclusive la liberación, inclusive se complicó las operaciones al momento de ingresar a sala. El paciente entraba cada 2 días para hacer limpieza quirúrgica, hasta que se le llegó a poner el sistema VAC. Y con el sistema VAC el paciente mejoró tremendamente por las características que hace el sistema VAC, ¿no? Con este paciente. Y bueno, nos fue muy bien. Salió el cultivo, que fue un germen aislado de Klebsiella pneumoniae, con un mecanismo de resistencia a PLE, y que nos dio diferentes tipos de coberturas antibióticos que se podían dar. Los antibióticos que fueron usados en hospitalización en estos pacientes fueron manejados al principio con ceftriaxona, metronidazol, y se cambió a meropenem, clinda, micacina, pero al final acabamos con piperacina, tansolvatal, vancomicina, ¿no? Y se le agregó por el SCOR Candida fluconazol. En algunos días, porque el paciente había cumplido los criterios para el SCOR Candida, y bueno, el paciente al final con el sistema VAC, con los medicamentos de amplio espectro, mejoró bastante, ¿no? Y se fue de alta el paciente. En realidad fue referido a una unidad donde solamente iba a controlar por el tema del seguro, ¿no? Un tema muy, muy particular, pero el paciente fue muy bien porque regresó después de casi mes y medio por consulta externa, y el paciente estaba ya estable, caminando, no había quedado, o sea, la herida nomás, ¿no? Que estaba para que hagan otro tipo de procedimientos, pero fue muy bien el paciente. Este es otro caso clínico que tuvimos el año pasado también. Fue un paciente, un estibador que se dedicaba a la profesión, el paciente, ¿no? Que de sexo masculino, 46 años, también era un paciente con acceso en muslo y pierna derecha, fascitis necrotizante de muslo y pierna derecha, fue el post quirúrgico. Un poco, ¿no? De tejido. Este paciente llega a estas características. Lo tuvimos primero manejándolo con antibióticos como ceftriaxona, metronidazol al inicio, y se ingresa a sala y nos llevamos con la sorpresa que por dentro estaba tejidos necróticos, y aún en esta foto no vemos evidencia entre las dos zonas, ¿no? Pero ahí más adelante vamos a poder verlo. Bastante secreción purulenta en el segundo, porque también ingresamos, esto fue una lucha constante con sala de operaciones para poder ingresar a sala cada 2 días, programarlo. Vemos que está mejorando el tejido, solamente usábamos Iovisol, clorhexidina, lavados constantes con bastante cloruro. El 8º día ya todo se veía, inclusive había zonas que había bastante necrosis, se limpió, y el paciente se llegó a colocar sistema VAC también, y el paciente resolvió muy bien. El germen aislado también fue una Klebsiella pneumoniae. No hizo resistencia, pero estuvo con medicamentos como el piperacillina, tazolbactam, y resolvió muy bien el paciente. El paciente después estuvo ya preparado para injerto de piel, y el paciente el día de hoy, tuve la suerte de encontrármelo, porque él trabaja muy cerca del hospital, y el paciente ha realizado sus labores, inclusive de estibador, ¿no? Y está muy bien, muy agradecido con el servicio, ¿no? Cómo se pudo manejar. Quiero hablar un poquito de lo que es sistema VAC, porque nos ha ayudado bastante a nosotros a resolver este tipo de casos. Y va a ayudar bastante el sistema VAC, porque va a ser que va a remover el material infeccioso, retira el exceso de exudado, incrementa la perfusión vascular y mitosis celular, mantiene un ambiente húmedo ideal, aproxima los bordes de la herida y hace que aísle el medio ambiente, ¿no? Bastante, ¿no? Y ayuda a que sobrevivan los injertos y los colgajos. El mecanismo de acción, muy fácil, el sistema VAC va a ser que va a haber la retirada del fluido intersticial, va a ser una estimulación del tejido de granulación, va a disminuir la conexión bacteriana y va a mejorar el flujo sanguíneo del paciente. Por eso que a nosotros nos ayuda muchísimo esto. Y las indicaciones, bueno, en heridas crónicas, úlceras a presión, úlceras diabéticas, heridas subagudas como dehiscencias quirúrgicas, heridas abdominales,
heridas traumáticas, injertos, colgajos, quemaduras, va a ayudar bastante. Y bueno, estos son, para que más o menos conozcan, bueno, los equipos, las esponjas, los tipos que hay, ¿no? Las de silicona, los canister, lo que usualmente se usa, ¿no? Para lo que es el sistema BAC. Bueno, y el tejido de granulación que se va a ir dando conforme pasan los días y las horas, ¿no? Que va a ser muy beneficioso para nuestros pacientitos. Bueno, y solamente con una frase acabar, que el conocimiento es para compartirlo y para estar presente siempre con todos nosotros, ¿no? Doctor Medrano. No escucho nada. No se le escucha, doctor. ¿Ahí me escuchas? Sí, nuevamente felicitarte, Julio. Ahora sí se escucha. Perfecto. Doctor Te felicito, Julio, por la presentación de caso clínico. Este caso nos congregó a muchos asistentes y residentes, y recuerdo muy bien que eras residente de primer año en esa oportunidad cuando nos tocó este caso clínico de la fascitis necrotizante. Realmente esta patología, siendo una infección fulminante, pues exige un diagnóstico temprano, un tratamiento apremiante realmente. Y dentro de la parte diagnóstica, el cual el apoyo puede ser imagenológico, realmente es importante la parte del examen clínico. Las evidencias clínicas que nos pueden llevar a pensar, uno, el antecedente operatorio, y además sospechar que tienes unos signos clínicos evidentes de alguna infección que puede ser infección profunda. En este caso, el finger test o el test del dedo, el ingresar obviamente a la zona del tejido sedazo cutáneo, este se muestra pues no resistente, e incluso hay evidencia de un tejido purulento, pero sobre todo es que el dedo pues ingresa fácilmente a través de tejido sedazo cutáneo hasta la polinurosis. Y además pues de la evidencia clínica que conocemos de la tétrada de Celso, el eritema, obviamente el abomamiento de la herida, calor, rubor, o sea, y aparte del antecedente quirúrgico, quizás también los antecedentes personales del paciente, ¿no? Una característica importante que nos ha tocado vivir justamente en fascitis necrotizante, abordando pacientes en el hospital Vitarte, cuento la experiencia, es pacientes que tienen un antecedente tanto de diabetes mellitus, por ejemplo, o son inmunodeprimidos. De esa característica o denominador común nos lleva justamente a sospechar esto. Una vez ingresado el diagnóstico, y obviamente quizás con el apoyo ecográfico e incluso tomográfico, si se pudiera, o resonancia magnética, como lo mencionaste, nos lleva a acercarnos mucho más y aplicar rápidamente la terapia. Nos dice justamente que el tratamiento más incluso inicial es que obviamente quirúrgico, pero pasadas las 24 horas, las posibilidades de morbilidad son importantes, se incrementa rápidamente y grandemente. Por lo tanto, el abordaje quirúrgico no tiene que ser al momento del diagnóstico, no tiene que ser pensado mucho más tiempo. Sabemos muy bien que la escuela quirúrgica que manejamos acá en el Hospital Vitarte, tenemos que ingresar rápidamente, plantearnos un tratamiento quirúrgico, debilitamiento, eso es uno de los pilares importantes, además de, primeramente el diagnóstico sospechado, el tratamiento quirúrgico, el drenaje de las colecciones y la resolución, e incluso la resolución o el abordaje quirúrgico cada 24 horas a este paciente. Aquí se aplica lo que alguna vez algún cirujano, yo recuerdo, nos decía acerca del residente, incluso es válido para todos los cirujanos, la enzimología. Tenemos que estar encima del paciente, tenemos que estar día a día evaluando la progresión beneficiosa de cada acto quirúrgico, cada limpieza quirúrgica, y no desestimar ni subestimar y hacer un seguimiento continuo. Eso creo que nos llevó justamente a tener éxito en los dos casos. Yo te pregunto una cosa, Julio, y con respecto al primer caso, la fasciitis más la ventroplastía. Resulta importante, por ejemplo, y preguntarnos, ¿no? ¿Qué fue de la malla? ¿Es exigencia este paciente retirar la malla una vez diagnosticado este cuadro de fascitis necrotizante?
En realidad, doctor, no se retiró la malla al paciente. No se llegó a retirar la malla, pero ahí lo que me olvidé mencionarle, que el paciente había tenido una intervención quirúrgica anterior, y el paciente inclusive se podía evidenciar la malla anterior que estaba adherida estaba adherida al tejido. Entonces, bueno, se llegó a colocar la malla y al paciente nunca se retiró la malla, inclusive después del sistema VAC el paciente estuvo. Bien. Sí, en algunos casos yo creo Lo que yo quiero resaltar acá del... Sí, Julio, sí, te escuchamos. Sí, no, lo que yo quiero resaltar, doctor, es justamente lo que usted mencionó, ¿no? En el caso de los pacientes con fascitis necrotizante, la persistencia y de ingresar a sala de operaciones, la constancia, el compromiso que uno va a tener con el paciente, va a llegar a lograr buenos resultados, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces el cultivo demora y hasta esperar el cultivo, el paciente van empeorando, ¿no? En cambio, la constancia y cuando llega el cultivo solamente se hace cambio de antibióticos, pero va muy bien, ¿no? En estos casos. Por supuesto, sí, claro, el seguimiento del tratamiento antimicrobiano como es uno de los pilares importantes. Hablamos del quirúrgico, la nutrición es vital, el manejo de la antibiótico terapia amplia, usando pipetazo, por ejemplo, en algunos casos carbapenems, es vital. Identificar a qué tipo de fascitis nos estamos enfrentando, si es de polimicrobiana, monomicrobiana o que sea gangrena gaseosa, es clasificar esa en la etapa previa de diagnóstico. Los tratamientos de abordaje quirúrgicos y limpieza deben ser diarios. Muchas veces es verdad que en los servicios de cirugía el mismo asistente no está todos los días, pero el residente lo está, y en este caso justamente se felicitó en su oportunidad a los residentes porque le dieron la continuidad quirúrgica al paciente, y obviamente cuando muchas veces tenemos bloqueos de sala de operaciones, eso es algo común en nuestra actividad diaria de cirujanos, pero tenemos que entrarle al paciente, tenemos que seguirle, insistiendo, ingresando y adecuando justamente a que el paciente tiene que cumplir con los actos quirúrgicos. Bueno, se plantean muchas otras terapias. Una de las importantes pilares también en tratamiento es el uso del VAC. Lo mencionaste en un momento, lo mencionaste con los beneficios de este sistema, que reconozco justamente que los residentes aprendieron a colocarlos, y es casi parte de esa escuela quirúrgica, ¿no? El residente ingresa y coloca los sistemas VAC, obviamente asistido por el cirujano principal, pero hasta ahí hemos llegado, y es importante, ¿no? Conocer los beneficios de este sistema que ha podido salvar realmente vidas. Ha podido importantemente mejorar el estado de estos pacientes. Las lesiones de fascitis necrotizante son realmente recordables porque nos deja una imagen importante al inicio, muchas veces catastrófica, a veces es muy desafiante, pero después de todo ese proceso quirúrgico y de tratamientos alternativos que le podemos ofrecer al paciente, nos quedamos muy satisfechos realmente, Julio. Te felicito por haber presentado todos los casos, que nos llevó a mucha gratitud el año pasado y meses atrás, realmente inolvidable estos casos, y que nos llevan a pensar muchas veces en que, eso, como decís tú, es importante estar siempre con el paciente, siempre con el caso clínico, y no descuidarlo ni soltarle la mano. Tenemos que estar ahí siempre con ellos. Si tuvieras algunas palabras más de Julio, antes de acabar y finalizar esta reunión exitosa. Bueno, para concluir, agradecer a nuestros colegas argentinos, que otra vez les agradezco nuevamente, y encantado de participar en sus ateneos de ustedes. Esperamos la invitación y nosotros encantadísimos, ¿no?, de participar. Y agradecer a todos los participantes que el día de hoy han estado, y a nuestros R1 que les he visto que están conectadas, y
y que me parece muy bien que estén aprendiendo cosas nuevas y seguir manejándolo así, doctor, con el servicio. Va creciendo y vamos expandiéndonos más. Gracias, Julio. Gracias nuevamente. Felicitaciones. Felicito al doctor Willy Ramírez que empezó esta gran sesión, este tercer Ateneo nuevamente. Excelente caso hemos tratado esta noche. Realmente vamos a ir mejorando esos Ateneos en las siguientes ediciones. Invito nuevamente al doctor Gabriel González y al doctor Gonzalo Bono y a todos los invitados y participantes en este tercer Ateneo a seguirnos justamente en las actividades académicas que tenemos mensuales. Realmente la continuidad en la Escuela de Residentes de Cirugía General Hospital Vitarte es grandiosa, lo considero así. Tenemos la jornada de trauma que inicia el 22 de enero hasta el 12 de febrero. Nos va a tener justamente con temas semanales de trauma abdominal y manejo de pacientes politrauma, o sea, temas que ya los voy a subir justamente a nuestro Face, a nuestro canal de Face de Residentes, así que están invitados todos, doctor Gonzalo, doctor Gabriel González, a hacer réplica en sus hospitales. Realmente nos va a hacer mucha gratitud tenerlos, justamente como participantes también. Palabras, Gabriel, palabras finales. Yo estoy muy agradecido, la verdad. Gonzalo fue compañero mío y fue mi residente mayor. Así que para mí me siento orgulloso de compartir también con él. Así que extiendo la invitación de Gonzalo. Nosotros tenemos nuestra Asociación de Residentes y Competentes de Córdoba, así que también si vamos a tratar de exponer o a través de nuestro Facebook, de Instagram, de Twitter, las invitaciones a nuestras jornadas científicas y académicas. Y desde ya están más que invitados. Gracias, Gabriel. Gonzalo, tus palabras finales. Bueno, nada, para mí la verdad también fue un placer de poder haber participado de este gran Ateneo. La verdad que es lindo conocer, es lindo de conocerlo y la verdad que ahí le dejé el link de la Asociación de Residentes y Concurrentes de Cirugía de Córdoba para que participen, para que participemos todos y nada, pongamos un contacto. Lo mismo Gabriel, la verdad que muy contento, la verdad que es muy lindo poder estar participando los dos, la verdad que los dos nos conocemos y la verdad que es un placer, la verdad que muy contento con todo esto. Así que más que agradecido y nada, que sigamos creciendo con todo esto. Gracias, Gonzalo. Bueno, realmente también para nosotros buenísimo tener ustedes, concurrir a más de colegas suyos y poder de esa manera poder asociarnos mutuamente en esas actividades académicas que nos llevan justamente a mejorar, a conocer más. Justamente. Doctor Willy Ramírez, palabras finales. Willy. Bien. Bueno, cerramos la sesión, tercera de Ateneo y nos vamos viendo justamente en una cuarta edición, realmente que puede ser en este mes siguiente de febrero, preparando más casos clínicos, convocando a más gente. Y bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias. A usted, Doc, muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias. Una anotación nada más antes de acabar. Ahora me estoy escribiendo para el próximo Ateneo de Argentina. Perfecto. Los certificados de participación. Me parece muy bien. Los certificados de participación en las siguientes 2 semanas me pueden hacer llegar su correo, doctor Gabriel, doctor Gonzalo, su correo electrónico para poder luego enviarles el certificado de participación. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias. Perfecto. Buenas noches. Adiós.